y hoy en día yo creo que hace falta gente, porque al final no deja de ser un sector que siempre va a tener necesidad de desarrollo, ya sea en ejecución de obra o en la propia explotación. Es decir, esta es una unidad básica en cualquier infraestructura pública de desarrollo urbano y siempre se va a necesitar. El podcast del agua. Hola y bienvenidos a El Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto a mi amigo Fran Cotos Pereiro, una persona que lleva toda una vida siendo asistencia técnica para la administración. Fran comenzó en Galicia como jefe de servicio para la empresa pública de Obras y Servicios Hidráulicos, que es parte de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Luego pasó a ser parte del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, uno de los planes más ambiciosos que he conocido, permitiendo la depuración a los municipios aragoneses de más de 1.000 habitantes equivalentes, con unas cifras que abruman: 131 depuradoras construidas, más de 500 kilómetros de colectores, 173 municipios adheridos al plan. Y eso no es todo. Con este plan se consiguió la depuración de más del 90% de las aguas residuales de la Comunidad de Aragón. Pero déjame que no te adelante nada porque este episodio está cargado de energía. Hoy vamos a tener una primera parte donde vamos a comentar las últimas tendencias en el mundo del agua, novedades, adjudicaciones y tecnologías rompedoras. Después viene la entrevista donde Fran, con gran pasión y de una manera muy estructurada, nos cuenta cómo era la vida en la Xunta, llevando pequeños proyectos hidráulicos a zonas de Galicia con poca población, cómo fue la asistencia técnica y dirección de obra en el Plan Especial de Depuración, su supervisión estricta a las labores del contratista y el apoyo a la administración continuo y de modo muy exigente, su traslado a Chile y la puesta en marcha de una sucursal económicamente independiente y con trabajos para ferrocarriles y Metro de Santiago. En definitiva, Fran comparte con nosotros el camino que recorrió en su crecimiento profesional en el sector de la ingeniería civil, específicamente en el ámbito sanitario. Nos ilustra cómo ha llegado a ser un punto de referencia tanto para el Metro de Santiago como para los ferrocarriles del Estado, y cómo fue en etapas anteriores un sólido apoyo para la administración aragonesa. Te animo a descubrir quién es Fran Cotos Pereiro y las maravillas que comparte, porque te sorprenderás al encontrar a alguien excepcional con una gran destreza en el trato cercano. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Fran y formularle una pregunta para completar el cuestionario. Te recuerdo que Laura es íntegramente inteligencia artificial, desde la presentación de ella misma hasta la pregunta que hace Fran, incluso la propia voz que tiene. Es posible que te parezca un poco artificial, pero es que es 100% artificial. Por último, tenemos también varias posiciones relacionadas con el sector del agua, puestos que son interesantes. Comentaremos qué necesidades tienen y cómo podemos acceder a esos trabajos. Hacen falta profesionales perfectamente capacitados y preparados que puedan desarrollar sus cualidades en las mejores condiciones. Arrancamos el podcast del agua. Las novedades más destacadas en este capítulo, las últimas tecnologías y adjudicaciones, te las cuento en un segundo. No te quedes sin conocer qué está pasando en nuestro sector, no dejes de saber quién lo está haciendo bien y, en definitiva, qué es trending topic en el sector del agua. La primera de las noticias es Santa Cruz de Tenerife digitalizará el ciclo integral del agua para ser más eficiente y sostenible. La fecha de la noticia es el 29 de septiembre de 2023 y el origen es la web del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con la empresa mixta de aguas Enmasa, ha presentado un proyecto para digitalizar el ciclo integral del agua en el municipio. El objetivo es mejorar la eficiencia y sostenibilidad del ciclo integral del agua, reduciendo las pérdidas en los sistemas de distribución y mejorando las infraestructuras de tratamiento de las aguas residuales. El proyecto cuenta con una inversión de 11 millones de euros, de los cuales 5,5 serán aportados por Enmasa y los otros 5,5 millones por los fondos
fondos europeos para la recuperación Next Generation. El proyecto ha sido el cuarto mejor valorado a nivel nacional en la resolución provisional de la primera convocatoria de subvenciones para la elaboración de proyectos estratégicos para la recuperación y transformación PERTE, de la digitalización del ciclo del agua que ha puesto en marcha el Ministerio de Transición Ecológica. El proyecto presentado por EMASA propone la modernización y digitalización del ciclo integral del agua en Santa Cruz. La iniciativa tiene como objetivo reducir las pérdidas en los sistemas de distribución y mejorar las infraestructuras de tratamiento de las aguas residuales. En concreto, se propone la sustitución de los contadores por electrónicos y la sensorización del ciclo para aumentar su eficiencia. Para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, uno de los compromisos más importantes es mejorar el ciclo del agua, y esta partida de los fondos europeos es un respaldo para seguir en esa línea, además de ayudar en la consecución de una economía sostenible y eficiente en el uso del agua. Fomenta la adaptación al cambio climático y el cumplimiento de los objetivos ambientales de planificación hidrológica. Supone también un impulso para convertir a la ciudad en un lugar donde la gestión del agua se hace bajo los mejores estándares de calidad y donde las costas, gracias también a las obras de cero vertidos, van a conseguir que las playas estén en las mejores condiciones. Ignacio Muñiz, gerente de EMASA, señaló que trabajamos día a día para que la gestión del agua en Santa Cruz sea lo más eficiente y sostenible posible. Esta ayuda es una verdadera oportunidad para impulsar la transformación y la sostenibilidad del ciclo urbano del agua, que repercutirá sin duda en la economía de la ciudad. Esta iniciativa que ha tomado el Ayuntamiento de Santa Cruz y que está respaldada por los fondos Next Generation de la Unión Europea es una excelente noticia para Santa Cruz, ya que permitirá mejorar el tratamiento y uso del agua bajo los mejores estándares posibles. Se van a reducir las pérdidas en los sistemas de distribución y también se van a mejorar las infraestructuras de tratamiento de las aguas residuales. Esperamos en este podcast a los responsables de EMASA para que nos cuenten con detalle la forma de digitalizar y modernizar el ciclo integral del agua y, en definitiva, que nos den los detalles de esta magnífica noticia. La siguiente de las noticias es: Augás de Galicia impulsa herramientas de inteligencia artificial para mejorar la información al ciudadano y crear un gemelo digital de ríos. La noticia es del 30 de septiembre de 2023 y el origen es la propia web de Augás de Galicia. La siguiente noticia es una iniciativa liderada por Augás de Galicia que está impulsando el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial con el propósito de mejorar la información proporcionada a los ciudadanos y crear un gemelo digital de los ríos en la cuenca hidrográfica de Galicia-Costa. Este enfoque se alinea con la Xunta, que busca promover una administración de agua innovadora para aumentar la transparencia y fortalecer la gestión de los recursos hídricos en respuesta al cambio climático. Aguas de Galicia ha lanzado el programa Augatech, dotado con un presupuesto de 5 millones de euros y estructurado en dos líneas de trabajo distintas. La primera se enfoca en desarrollar herramientas tecnológicas que permitan abordar consultas ciudadanas sobre el agua en tiempo real y de manera personalizada. Además, busca brindar acceso avanzado y personalizado a información sectorial sobre el agua a través de visores y paneles de control generados en tiempo real. También se busca identificar y analizar tendencias en línea relacionadas con las competencias de Aguas de Galicia para generar recomendaciones automatizadas. Y la segunda línea de trabajo se centra en crear un gemelo digital de la cuenca hidrográfica para llevar a cabo simulaciones y evaluar escenarios con el objetivo de mejorar la gestión de vertidos y usos del suelo. Esta réplica digital permitirá profundizar en el estudio de las principales presiones que enfrentan los ecosistemas fluviales y proyectar escenarios de vertidos para evaluar su impacto, especialmente en el contexto del cambio climático. Esta iniciativa de Aguas de Galicia representa un paso importante hacia la modernización de la gestión del agua y la adaptación a los desafíos ambientales y climáticos, al tiempo que promueve una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con los recursos hídricos en Galicia. Las empresas, universidades y centros de investigación tienen la oportunidad de contribuir a este proyecto innovador mediante propuestas que pueden presentarse hasta el 25 de octubre. La siguiente de las noticias es: Zaragoza logra 7,4 millones de euros de ayudas europeas para la gestión inteligente del ciclo integral del agua. La fecha de la publicación es el 3 de octubre de 2023
y el origen es la web del propio Ayuntamiento de Zaragoza. El Ayuntamiento de Zaragoza ha obtenido una subvención europea de 7.405.547,68 euros para la implantación del proyecto Digitaliza, que tiene como objetivo la gestión inteligente del ciclo integral del agua en la ciudad. Las ayudas procedentes de fondos Next Generation se enmarcarán en una convocatoria por concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia PERTE, de digitalización del ciclo del agua, y que se gestiona a través del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. El proyecto, que se desarrollará hasta finales de 2025, cuenta con una inversión global de 12,8 millones de euros mediante acciones dirigidas a crear una infraestructura digital común y sensorizar toda la red de captación y abastecimiento del agua potable, así como la de saneamiento de aguas residuales. El objetivo principal del proyecto es consolidar una gestión integral y eficaz de los recursos hídricos del ciclo urbano de la ciudad, a través del desarrollo e implementación de una infraestructura digital común y de una serie de herramientas y plataformas digitales que engloben la adquisición, comunicación y explotación de los datos que proporcionen, aumentando eficiencia en el uso del agua en la ciudad. En esa línea se engloba la sensorización y digitalización de la red de captación y abastecimiento de agua potable. Esto permitirá mejorar el control de los flujos y la calidad de agua a lo largo de todo el ciclo de abastecimiento, y a su vez permitirán promover actuaciones para reducir las fugas de agua o sistemas de alerta, el consumo de la misma y el consumo energético en los distintos procesos que forman parte del tratamiento y distribución. Otra iniciativa financiada por los fondos Next Generation que permitirá un gran paso hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua en Zaragoza. La inversión significativa en infraestructura digital común permitirá mejorar el control sobre los flujos y calidad del agua a lo largo del ciclo completo, reducir las fugas y promover actuaciones para reducir el consumo energético. Además, esta iniciativa también contribuirá a mejorar la calidad ambiental en Zaragoza. Y la última de las noticias es: Gestagua gestionará la Edar de Monzón durante los próximos 3 años. Sergio García, delegado de Gestagua en Aragón y Cataluña, nos habla de la adjudicación de la Edar de Monzón por el Instituto Aragonés del Agua. Acabamos de firmar con el Instituto Aragonés del Agua el contrato de operación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales de Monzón por un periodo de 3 años, con la posibilidad de prorrogarlo por otros 2. Para nuestra compañía, que gestiona instalaciones del ciclo integral del agua en toda España, este contrato nos sirve para afianzarnos en la comunidad autónoma de Aragón, donde ya tenemos presencia y donde gestionamos más de 20 contratos actualmente. Gestagua, que forma parte del grupo internacional SOR, gestiona explotaciones en toda la península y también en Las Palmas de Gran Canaria, siendo el tercer operador en la península ibérica actualmente en gestión de contratos vinculados con el ciclo integral del agua. Y en concreto en el sector de depuración tratamos el agua residual de más de 500.000 de habitantes de España. Enhorabuena Gestagua por haberse adjudicado la Edar de Monzón. Gestagua es una empresa con una sólida y eficiente forma de trabajar y es seguro que van a gestionar la Edar de Monzón de una forma impecable. Por otra parte, el Instituto Aragonés del Agua continúa demostrando una gestión ejemplar de sus instalaciones y merece un reconocimiento por su elección de empresas de alto nivel para explotar sus instalaciones, lo que fortalece aún más la calidad del servicio. Extendemos nuestras felicitaciones a Gestagua por esta adjudicación y esperamos que sigan contribuyendo al manejo responsable del recurso hídrico en Monzón y en toda España. Y estas han sido las primicias, licitaciones, adjudicaciones y novedades de última hora. Ahora te dejo con la entrevista. Si quieres pasar un agradable rato con nuestro invitado, no dejes de escuchar. Buenas, Fran, ¿qué tal? Lo primero de todo, muchas gracias por venir al Podcast del Agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Francisco Javier Cotos Pereiro. Fran, con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y un poco la personal, tus comienzos, tu labor de asistencia técnica del Gobierno de Aragón en el Plan Especial de Saneamiento y Depuración, tu labor actual de Country Manager en Chile, tu etapa en Augas en Galicia, los proyectos de Metro de Santiago y Ferrocarriles del Estado, las depuradoras del Plan Pirineos, en fin, una vida apoyando a la Administración en proyectos de ingeniería. Te adelanto que hoy va a venir también la copresentadora del podcast porque está muy interesada en conocer a todos los invitados y te hará una pregunta, así que estate preparado. Y en fin, si estás preparado, empezamos. Cuéntanos un poco de ti.
Eres ingeniero de caminos, tienes un máster en ingeniería sanitaria, llevas toda una vida como asistencia técnica para distintas administraciones, incluso en distintos países. En el sector del agua has sido jefe de servicio para la empresa pública de obras y servicios hidráulicos Augas de Galicia de la Consellería de Medio Ambiente en la Xunta de Galicia. Has participado en el Plan Integral de Saneamiento y Depuración del Gobierno de Aragón y ya posteriormente has montado una delegación en Chile de una ingeniería con más de 150 personas que hace de asistencia técnica para Ferrocarriles del Estado y para Metro de Santiago. Céntranos por favor un poco y dinos quién es Francisco Cotos Pereiro. ¿Cuál es su hoja de vida, su currículum? Bueno, nada, gracias por la invitación. Efectivamente, yo soy Francisco Cotos Pereiro. Yo nací en Venezuela, soy hijo de migrantes, estudié allí la carrera de Ingeniería Civil. Al terminar la carrera me vine para España y bueno, para poder aquí trabajar tuve que hacer un poco lo que es la homologación del equivalente que aquí es la carrera de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y el Ministerio de Educación pues determina el proceso. En el caso mío fue una prueba de conjunto que yo tenía que cursar una serie de asignaturas en una universidad que uno podía elegir libremente en ese momento y yo opté por elegir la Universidad de Cantabria. Estando en la Universidad de Cantabria, este proceso de homologación de prueba de conjunto básicamente consistió en cursar 10 asignaturas de tronco común y 10 de la especialidad. Dentro de esta propia área, pues una serie de profesores pues me animaron a entrar en el Departamento de Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad de Cantabria en la fase de tercer ciclo. Entonces comencé primero, hice un máster en Ingeniería Sanitaria Medioambiental. Básicamente pues estuvo como muy centrado en el tema de depuración. Tras finalizar el máster, entré en el departamento y luego cursé los cursos de doctorado. Y durante todo ese proceso, pues bueno, me surgió la oportunidad de poder entrar a trabajar en la demarcación de carreteras del Estado en Cantabria, un área completamente distinta. Estuve trabajando en el área de carreteras casi con la demarcación aproximadamente como un año y bueno, al finalizar esto me surgió la oportunidad de regresar a Galicia, que es donde estaba toda mi familia, y comencé a trabajar en el sector ferroviario, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que desde el momento que salí del departamento, como estuve como muy implicado en esta área de depuración, que bueno, básicamente no conocía, la conocí en este departamento, bueno, me aportó, es decir, me gustó mucho, ¿no? Y entonces me aportó, es decir, yo había aprendido muchísimo en el departamento y enfoqué un poco intenté enfocar un poco como mi vida laboral en encontrar pues un trabajo donde podía desarrollar esta actividad. Entonces, bueno, en esta fase yo me estuve preparando tenía como un objetivo de intentar prestar una función pública del Cuerpo de Ingenieros del Estado del Colegio de Caminos, ¿no? Durante esa fase salió la oportunidad de unas plazas de personal laboral fijo para la Xunta, en este caso concretamente para el sector centrado un poco en el sector de hidráulica, ¿no? Específicamente en el área de saneamiento, redes de abastecimiento, distribución y lo que es depuración y estaciones de tratamiento de agua potable. Y es cuando presenté este concurso de oposición y logré entrar en una empresa que se llama Empresas Públicas de Servicio de Obras Hidráulicas. Aprobé una de las plazas, empecé a trabajar en este sector en la comunidad autónoma aproximadamente en el 2004. Vale. Tus comienzos no fueron en el agua, digamos que empezaste en carreteras, en trenes. De hecho, tu rama en la ingeniería civil es más de tipo estructural y cálculos. Aunque posteriormente en España te has orientado más a la parte sanitaria y de aguas. Pero bueno, primero háblanos un poco de tu comienzo en aguas, el tiempo de la homologación de tu carrera, cómo fue que efectivamente haciendo la homologación, a quién conociste, que te dirigiste un poco hacia la parte sanitaria, cómo fue que te cambiaste esto de la estructural más y cálculos más a la sanitaria. Efectivamente, cuando yo estudié la carrera, a mí, es decir, la ingeniería de caminos, la ingeniería civil, pues al final un poco tiene como 5 áreas de especialización. Una de ellas es la estructural y realmente durante lo que fue el desarrollo de la carrera era como la parte que a mí el área que más me gustaba, ¿no? Me encantaba un poco lo que era el diseño de estructuras y la determinación
en el área estructural. Y bueno, lo que ocurre es que para el proceso de homologación opté por esta especialidad en oceanografía medio ambiente y bueno, básicamente que eran como asignaturas como muy enfocadas al área de la ingeniería sanitaria. Y estando en este proceso, tenía una asignatura que era residuos sólidos urbanos, que a mí me daba un profesor que se llamaba Iñaki Tejero, que es, bueno, es un catedrático pues bastante reconocido en la Universidad de Cantabria y el responsable de todo el departamento sanitario. Me animó un poco en hacer el máster y entrar en tercer ciclo, ¿no? Entonces, bueno, estando en la propia especialidad, pues me inscribí en el máster, que era un máster en Ingeniería Sanitaria y Medio Ambiente. El enfoque principal del máster es el diseño un poco de lo que es la ingeniería sanitaria en saneamiento de abastecimiento, sí, y luego lo que es el estudio de todo el tema de la depuración. Yo opté un poco por el área de investigación de lo que era la depuración. En ese momento la universidad estaba muy desarrollada en la investigación de lo que era depuración de aguas residuales a través de procesos BLAS, que es biopelículas de lechos aireados sumergidos, ¿no? En soporte fijo. Entonces, bueno, el área de Iñaki hacían investigaciones para ver cuáles eran las mejores condiciones para que en un soporte fijo pues se creara esta capa de biopelícula que al final lo que te hace es crear este proceso un poco de depuración, ¿no? Pero básicamente un poco, es decir, principalmente un poco el estudio está enfocado en crear, es decir, en una modernización es decir, en crear procesos de lechos bacterianos pues que fueran como pues una mejora siempre en resultados y efectivos, ¿no? Terminé el máster, me quedé en el propio departamento. Lo que pasa que, claro, durante todo este proceso, pues surgió la oportunidad de entrar en la demarcación de carreteras de Cantabria y, bueno... Cuando dejas el doctorado y haces el tema de la demarcación. Bueno, cuéntanos un poco, cuando enganchas en la Asunta como jefe de servicio en Augas, cuéntanos un poco cuáles eran tus labores en esta empresa. Bueno, yo cuando entré en la empresa pública de Obras y Servicios Hidráulicos, que es Augas de Galicia, yo entro en el apartado del departamento de obras y proyectos y dentro del departamento de obras a mí me asignan el área del Lugo. La función principal que tenía el organismo era desarrollar proyectos que solicitaban los ayuntamientos para hacer en su municipio, que podían ser proyectos de redes de abastecimiento, redes de saneamiento. Cada ayuntamiento lo que hace es, hacían ellos un proyecto, enviaban ese proyecto a la Junta un poco lo delegaba a este organismo y la función que tenía este organismo era ejecutar esos proyectos que eran aprobados para estos ayuntamientos y bueno, desarrollarlo. Bueno, yo entré, me asignaron la zona de Lugo y en Lugo, pues, en cuanto a los tamaños de los proyectos, bueno, es que esto era en función del tipo de ayuntamiento, también es en función del tipo de proyecto. Es decir, puedes tener ayuntamientos muy pequeños a tener ayuntamientos pues mucho más grandes que te requieren lo otro. Entonces, bueno, yo en esa etapa que estuve allí, yo creo que participé en más de 60 obras enfocadas principalmente en saneamiento y abastecimiento. Mi función principal era, pues bueno, tener las relaciones con los alcaldes, verificar un poco las necesidades propias, un poco de lo que eran las obras, la ejecución propia del proyecto y plasmarlo a la realidad para que se ejecutara. Y bueno, llevar un poco, hacer el seguimiento de que las obras fueran hacia adelante, funciones propias un poco de un gestor de obras a nivel un poco de la función de director de obras. Existe una diferencia. Vale, entonces de ahí, de la Asunta, pasas a Paimacotas y ya entras de lleno en el Plan Especial de Saneamiento y Depuración del Gobierno de Aragón, actuando como asistencia técnica y dirección de obra en la construcción de las depuradoras del propio plan, en concreto de la zona 07A. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue este cambio, que fue un poco la motivación. Ya estabas cansado de la zona de Galicia y dijiste quiero cambiar un poco.
Bueno, la verdad que no fue algo que realmente buscase, fue, de hecho, digamos que contactan. Había una empresa aquí en Aragón que necesitaba pues un perfil para llevar un contrato que se van adjudicado. Esta empresa contacta conmigo, me propone esta oportunidad de ser director de contratos de concesión para desarrollar el plan Aragonés de saneamiento y depuración. La verdad que un poco cuando me lo propusieron, a mí me pareció como muy interesante. Yo no conocía nada del plan de saneamiento y depuración de Aragón. Cuando esta empresa contacta conmigo, yo busqué la información, leí un poco la planificación que tenía y me parecía en ese momento como mucho más organizado la proyección y planteamiento que llevaba el gobierno de Aragón con respecto un poco donde yo estaba, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pareció como muy interesante la oportunidad y entonces decidí pues solicitar la excedencia en la Junta y bueno. Y te vienes para Zaragoza al plan especial. Yo entro a una empresa que, bueno, se llamaba Paimacotas. Comencé en esta empresa para llevar este contrato de asistencia técnica de dirección de contrato de concesión, ¿sí?, para una zona del plan de saneamiento y depuración de Aragón. Cuando me vine para aquí, lo primero que hice fue llevar este contrato, que era, bueno, la ejecución de 8 depuradoras y luego 3 proyectos de red de saneamiento dentro de lo que era la zona 07A de la Ribera Baja. De la Ribera Baja del Ebro. Vale, sí. Vale. Entiendo que, bueno, pues era una labor de asistencia técnica, aunque también, ahora nos contarás, hacíais también de dirección de obra. Bueno, ¿puedes contarnos un poco cómo era este plan, este proyecto, este plan especial de saneamiento y depuración? ¿Cómo era de urgente la construcción? ¿Cómo era de complicado, menos complicado? La relación con la constructora, que además era explotadora durante 25 años. Cuéntanos un poco cómo te sentiste en el plan especial. Básicamente, había una normativa europea que obligaba a que determinados municipios tenían que estar depurados, tenían que tener un sistema de depuración, cumplir unos parámetros de vertido de sus aguas residuales cuando en los efluentes, que había que cumplir en un periodo X determinado. Y lo que planteaba era que las obras se ejecutaran para poder tener estas depuradoras en funcionamiento y cumplir lo que era la propia normativa mediante contratos de concesión pública, ¿no? Entonces, básicamente el objetivo principal del contrato era que la empresa adjudicataria de estos contratos tenían que desarrollar el proyecto constructivo de estas depuradoras, partiendo de unos proyectos bases que fueron los que salieron a licitación. Tras desarrollar ese proyecto constructivo, tenían que hacer la ejecución de las obras y posteriormente explotarla un periodo de 25 años. Por un lado, sigue el gobierno de Aragón, saca estas licitaciones de lo que son las propias concesiones y luego por otro, pues asistencias técnicas que supervisen el trabajo, ¿no? Durante lo que es la fase de desarrollo del proyecto, la fase constructiva, hasta llegar hasta la puesta en funcionamiento y entregar para el funcionamiento en la explotación. Mi labor un poco, el contrato que yo llevé, teníamos una fase primero de revisar todos los proyectos constructivos que desarrollaban estas empresas concesionarias. En el momento que nosotros revisábamos y estábamos de acuerdo, pues hacíamos la aprobación de estos proyectos y los proyectos comenzaban su ejecución. Pero para su ejecución, el proyecto también contemplaba todo el apartado de expropiaciones y, bueno, se participó en lo que es, en resumen, lo que es la aprobación, la revisión y aprobación de proyectos constructivos, el planteamiento y seguimiento de lo que es la fase expropiatoria o de expropiación y luego el desarrollo de las obras hasta el punto final del acta de recepción y entrega para comienzo de explotación. Sí, está claro. ¿Tienes? A ver, yo supongo que durante todo el tiempo que duró el trabajo en la construcción de las depuradoras de la zona 07A, pues seguro que pasaron cosas y hubo anécdotas, pero ¿guardas alguna, a lo mejor, qué sé yo, por ejemplo, de la cuestión esta que has comentado un poco de las expropiaciones o alguna cuestión con algún ayuntamiento que a lo mejor fuese pues especialmente, ¿no?, que recuerdes? Bueno, yo creo que pasan de todo, como en todas las obras, y esto es como una cosa que puede ser como infinita, ¿no? En el fondo, ¿no? Bueno, yo creo que aquí yo creo que más que todo estos problemas, anécdotas o algo que lo que te podía surgir, bueno, al final tenían que ver un poco con el tema que hablabas
comentaste un poco el tema de los tiempos, es decir, pero yo creo que yo creo que en España ha habido un problema como muy fuerte en el desarrollo de lo que es la parte de los proyectos constructivos, ¿no? Bueno, básicamente aquí ha habido de repente, es decir, lo que fue el año finales de los 90 y durante lo que es la década propiamente del 2000, había tanto desarrollo de infraestructuras que yo creo que no había capacidad para poder afrontar todo. Yo recuerdo, bueno, el tema de las expropiaciones es un tema difícil en general, ¿no? Claro. Pues básicamente un poco porque, bueno, las expropiaciones afectan a una persona, su propiedad para desarrollar una obra de interés público, pero la forma de pago tiene que ver con un mercado que es contradictorio, es decir, lo que es el propio valor catastral al valor de mercado, ¿no? Claro. Por decir de alguna manera. En el caso propio de yo creo que de lo que era el plan o de las obras que yo llevo en el plan de saneamiento y depuración en Aragón, yo creo que, bueno, afectaba mucho porque eran terrenos rústicos, pero obviamente la mayoría obviamente explotados por los propietarios para su desarrollo económico, ¿no? En sus actividades económicas, que sus terrenos eran utilizados para su modo de subsistencia de vida, por decirlo de alguna manera. De esto te encontraba, pues no sé, yo recuerdo un caso que yo creo que fue el que más me pareció con el que más un poco, no sé si sufrir es la palabra, pero vamos, que fue bastante duro, que una persona se le atravesaba toda su finca por la mitad y en el centro de esa finca el proyecto había planteado hacer una estación de bombeo. Bombeo. Tú le destrozabas por completo la finca y solamente le expropiabas los 25 metros cuadrados donde ibas a implantar la estación de bombeo y luego dejar una servidumbre para llegar claro, desde la carretera hasta la caseta. Porque la servidumbre se le queda para toda la vida. Sí, efectivamente, la servidumbre se le queda para toda la vida, entonces esto era, básicamente le partías la finca en dos, por la mitad en dos a esta persona, es decir, imagínate todo lo que le podía afectar. En esta fase un poco, bueno, aquí digamos con el Instituto Aragonés, y lo que fue Sodemasa, pues aquí se planteaban reuniones con todos los afectados, se intentaban llegar a los mejores acuerdos y yo creo que en general fueron todas muy bien. A lo mejor un poco también tiene que ver un poco la forma de ser de Aragón y de la gente. También vivimos un problema en una de las obras, lo recuerdo, porque hubo un error en el levantamiento, en la implantación un poco al traspasar la topografía, pero es que era tan próximo, es decir, por donde iba la tubería, al límite que era de afección un poco con temas de arqueología, era tan mínimo el espacio que, bueno, hubo ahí como un problema al traspasar el plano y tuvimos una afección en un área arqueológica. Que bueno, que también nos afectó un poco el desarrollo de la obra, pero bueno, al final todo se pudo solucionar. Porque, pero al final todos estos problemas suelen ser acarrean tiempo, me imagino, ¿no? Sí, porque mira, al final un poco lo que esta afección que hubo con el tema, por ejemplo, arqueológico, no afectó al final a ningún bien arqueológico como tal. Básicamente un poco lo que originó fue un retraso en lo que es la propia ejecución, pues bueno, Claro. básicamente porque durante su implantación tienes que tener allí unos especialistas arqueológicos, digamos, claro. unos arqueólogos allí que te están verificando, pues si va todo bien, va todo mal, si aparece algún resto o no. Y bueno, de hecho aquí no apareció nada. Pero bueno, yo creo que todo esto, al final, todos estos problemas un poco que se generaron, tenían mucho que ver un poco lo que es por sacar proyectos constructivos pues tan rápidos. Tan rápido. ¿No? Claro. Oye, ¿y tú crees, Fran, que toda esta prisa, toda esta urgencia, al final, bueno, las cosas son como son, los plazos son los que son y la constructora pues también tenía que construir, aunque después iba a explotar durante 25 años ellos mismos, que en general, bueno, pues si tú construyes para otro, pues bueno, el problema le quedaría al otro, pero si tú construyes mal o construyes que el planteamiento que fuera una constructora que además explotara después, pues tenía muy buena pinta, porque decías, bueno, lo harán bien
previendo que ellos van a estar 25 años, pero esto, la realidad es que no es tanto así, ¿verdad, Fran? No, que haya, son como departamentos distintos, son cuentas de resultado distintas, ¿verdad? Bueno, sí, totalmente. Yo creo que ahí, cuando uno va a hacer el seguimiento, el desarrollo de un contrato de este tipo, que al final es un contrato que le adjudican a una empresa concesionaria, por decirlo, y que Claro. es ella la responsable de hacer su proyecto, su obra, para luego explotarla, hombre, efectivamente uno partía con la idea, oye, va a estar todo muy bien, lo van a hacer todo muy bien porque ellos, es para decir, Es para ellos. a ellos, si hay algo mal, al que le va a repercutir es a ellos. Es decir, si se hace algo mal durante lo que es el proyecto, la propia ejecución de obra, al final la explotación lo va a vivir. Entonces, claro, no concebía yo en ese momento era pensar que dentro de las propias empresas, pues hay áreas que cada uno es responsable de su cuenta de resultados y explotación. Y entonces, bueno, entiendo que los que hacían los proyectos únicamente se centraban en sus resultados, los de obra en sus resultados y los de explotación también en sus resultados. Entonces, en realidad no existe una unión verdadera porque ellos priorizan, cada departamento prioriza sus opciones. Entonces, esto al final sí era un pensamiento equivocado porque no podía haber algo mal en el proyecto, malo en la ejecución y al final en la explotación le iba a repercutir. Claro, durante 25 años. Efectivamente fue así. Pero yo creo que también yo tengo que decir que yo creo que todos los tiempos cambian y creo que todo es como un aprendizaje en el sentido que yo creo que en ese momento cuando se vivieron estas cosas que uno tenía este pensamiento y que luego la realidad te demostraba que no era esta unión, pienso que también tenía que ver un poco con lo que era la propia época. Es decir, quiero decirte que yo creo que hoy en día, es decir, yo creo que todos eran nuevos en todo. Es decir, yo creo que las empresas concesionarias eran nuevas también haciendo este tipo de servicio y trabajo. Es decir, no, ellos no tenían 40 años siendo empresas concesionarias explotando este tipo de servicio, para nada. De hecho, la que yo llevé, yo pienso que sería de las primeras concesiones que se ganarían, que ganaron y que luego iban a explotar. Entonces yo pienso que ellos mismos, 20 años después, ellos mismos también han aprendido un poco de lo que han sido sus errores y hoy ya no lo plantean. Es decir, yo creo que esto tuvo que ver mucho con lo que fue la novedad del tipo de contratos que se ejecutaban, porque España tampoco licitaba contratos en concesión, por decirlo de alguna manera. En España más bien se licitaban contratos de obra y luego lo explotaba otro, por decirlo de alguna manera. Claro, efectivamente. No tenía ninguna relación explotador y constructora. Vale. Digamos que después de la construcción y puesta en marcha de las depuradoras de la zona 07A que terminó en plazo, etcétera, después continuáis con el Plan Pirineos. Parece que os gustó Aragón y continuasteis con el Plan Pirineos, que eran un montón de depuradoras pequeñas que se pretendían construir en Pirineos, ¿no? En zonas pues con muy poca densidad de población. Y bueno, cuéntanos un poco cómo fue este proyecto, las dificultades que hubo, que al final, bueno, pues por tema de crisis se quedó solo en proyecto, ¿verdad, Fran? Sí. Digamos, efectivamente, Aragón planteó la depuración de lo que eran las poblaciones como más grandes a través del Plan de Saneamiento Especial de Depuración de Aragón, y luego aparte, pues tenía una parte como muy importante que era lo que era el Pirineo aragonés. Entonces ahí sacó un plan de depuración del Pirineo, ¿no? Que también dividió por zonas, y aquí cada zona había depuradoras como para localidades o municipios muy pequeños, es decir, a lo mejor no sé, de 30 habitantes, por decírtelo de alguna manera, inferiores a 100, por decirlo. Y luego, pues también municipios pues con 3.000 o 4.000 habitantes. Entonces, bueno, efectivamente nosotros, ya dentro de la propia empresa, se participaron en estas licitaciones y nosotros nos adjudicaron otro contrato similar al plan que llevábamos en la zona 07A, pero enfocado exclusivamente para obras del Pirineo. El nuestro, en este caso, también era un contrato de concesión,
del mismo planteamiento, es decir, la empresa concesionaria redacta los construye, proyectos, ejecutan la obra y luego lo entrega a explotación. En nuestro caso, nosotros llevamos el contrato más grande, el de 103 depuradoras, abarcaban una serie de municipios pues muy diferentes a nivel de población. Había muchos tipos de depuradoras, habían depuradoras básicamente prefabricadas de ir a instalar allí y depuradoras propias grandes. Lo que pasa que efectivamente ocurrió la crisis tan fuerte en España y todo el contrato, esto se paralizó por falta de fondos al final, ¿no? Claro. Nosotros llegamos, es decir, el contrato nuestro específicamente abarcó toda la aprobación de los proyectos y toda la aprobación de todos los expedientes para salir a expropiación. Pero ahí efectivamente se cortó el contrato y ya se paralizó lo que era el continuo desarrollo. En esta fase ya notabas una diferencia, porque bueno, al final esta empresa concesionaria también había sido alguna empresa, había llevado alguna zona del plan de saneamiento de las otras zonas, que no fue conmigo. Sí. Entonces yo creo que aquí ya se veía un poco lo que te comentaba un poco de la experiencia. Estos proyectos estaban muy bien desarrollados. Mejor redactados. Mucho mejor y además con un enfoque muy específico obviamente a lo que es las facilidades para explotación, ¿no? Claro, bueno, al final, Fran, realmente, bueno, pues todo necesita un periodo de aprendizaje, todo necesita, pues eso, empezar y aprender a hacerlo, no queda otra. Sí, efectivamente. Después de esta etapa en Pirineos, que se quedó un poco así cortadas, tú seguiste llevando un poco tema de la delegación en Aragón y continuaste por la zona, pero de repente hay un cambio en tu carrera profesional y te marchas para Chile o te proponen marcharte para Chile, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esta propuesta, qué pasó, cómo fue que de repente estás llevando una delegación en Aragón, Navarra, etcétera, y vas y te dice, venga, vete a Chile a montar una empresa. Bueno, cuando en España en el 2010 que comenzó la crisis fuerte un poco en el sector de la construcción a finales de la década del 2000. En el 2010 ya la cosa se puso bastante complicada y en el 2011 más complicada, cada vez iba todo como a peor. Entonces yo creo que las empresas ahí en general, si durante muchísimos años, aquí hubo tantos desarrollos con fondos de desarrollo europeos, con fondos FEDER, hubieron demasiado desarrollo de infraestructuras en España, es decir, todo lo que fue a finales de los 90, toda la década propia del 2000, que yo creo que en general las empresas no tenían la necesidad de ir a ningún sitio. Aquí había suficiente mercado y suficiente negocio y no te tenías que plantear expandirte, ¿no? Y irte fuera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que cuando llega la crisis, yo estando en ese momento en el sector propio privado y además en ese momento yo llevaba la delegación de Aragón, Navarra y La Rioja. Bueno, es que, claro, aquí no había, es decir, en general no había mercado, es decir, las licitaciones públicas desaparecieron, además que la mayoría vivían del sector público, es decir, de contratos para desarrollar para los organismos públicos, es decir, fondos totalmente públicos. Entonces, había demasiado, pero claro, al llegar la crisis, el primero que corta fondos es propiamente el Estado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las empresas en general, privadas del sector, lo que intentaron es buscar el desarrollo internacional, es decir, en otros países, y yo creo que principalmente un poco con intentar la idea de decir, vamos a intentar conseguir trabajo fuera para intentar mantener un poco las estructuras de España, cosa que era dificilísimo. Claro. Entonces, bueno, en esa fase, yo creo que en el 2010, 2011, ya todas las empresas empezaron a ver el mercado. Había una cosa muy interesante para España, es decir, España desarrolló muchísimas infraestructuras, lo que le permitió obtener muchas referencias, es decir, cosa que en otro país no existía, es decir, España pasó a convertirse en el segundo país en kilómetros de autopista a nivel mundial, ojo.
en el segundo país en kilómetros de líneas de alta velocidad a nivel mundial. Entonces, claro, tú tienes que ver que otros países no tenían estas experiencias que podían ofrecer las empresas españolas, porque aquí hubo esta oportunidad de desarrollar estas grandes infraestructuras que tanto para empresas constructoras españolas como para empresas que llevaron sectores de servicios a nivel de ingeniería, esto te daba una facilidad de acceso y de entrada en países internacionales. Es decir, ¿qué quiero decirte con esto? Es decir, lo que nosotros vivimos aquí, ya te digo, yo creo que, no voy a decir que ningún país, pero pocos países lo tenían. Entonces, tú si te presentabas a una licitación para hacer, no sé, una desaladora, por ejemplo, ¿cuántos países habían hecho desaladoras, no? Es decir, o una alta velocidad, por ejemplo. Bueno, ya eso ya ni hablar, todo lo que fuera alta velocidad o carreteras, pues claro, es decir, no sé, tú te vas a una licitación donde te piden unas referencias para poder ganar a nivel internacionalmente, tú siempre tienes que demostrar, bueno, yo soy una empresa, es decir, que tengo experiencia porque lo he hecho y aquí está un certificado que lo demuestra. Es decir, es que facilitó muchísimo. En el caso mío, en particular, efectivamente, claro, yo llevaba la delegación en Aragón, Navarra de La Rioja, aquí el mercado se cayó, ganarte una licitación era dificilísimo, tenías que competir con unos precios imposibles, porque ya te digo, las bajas pasaron a superar el 60%, y bueno, dentro de ese enfoque, pues la empresa me propone desarrollarnos en Chile y que lo lleve yo. Y cuando me lo dijeron, yo dije que no. Yo dije, yo tengo claro que yo no voy a ir para allí, no voy a salir de España. Y ese fue mi respuesta cuando me lo propusieron. Lo que ocurre es que me citan, por una determinada reunión que tuve con la empresa en Madrid, esa tarde me llevaron a una reunión y la reunión era con el ministro de Obras Públicas en ese momento que había en Chile. Y bueno, al llegar allí a esa reunión, pues básicamente un poco el resumen es que nos empieza a mostrar Chile, nos empieza a hablar de todo el plan de desarrollo de infraestructuras que ellos tenían pensado para desarrollar el país y ponerlo a un país de primer nivel, la necesidad de más de 100.000 profesionales en los próximos años que iba a requerir el país, todos los proyectos que ellos tenían planteados en desarrollo, que eran todas las áreas de la ingeniería, es decir, no solamente lo que podía ser carreteras, sino ferrocarriles, el sector hidráulico, es decir, todo. Y entonces, bueno, claro, yo salí de aquella reunión como muy animado, porque, tenían un planteamiento muy... era un planteamiento como muy serio, ¿no? Serio, estudiado y súper interesante. Entonces, a raíz de esa reunión, pues me animé y dije, vale, vamos para allí, es decir, vamos a intentarlo. Y te vas para Chile. Y me voy para allí, efectivamente. Allí me voy. Nada, me fui para allí y bueno, la idea era un poco plantear el desarrollo de lo que era la sucursal de España allí, sí, para prestar servicios de ingeniería en diseño y en asistencia técnica, con el enfoque un poco de todas las áreas de especialidad que tenía la empresa, que eran bastantes, y nada, llegué allí. Bueno, la experiencia en Chile los primeros años fue horrible, es decir, es que no hay otra manera de describirlo, ¿no? Para mí fue horrible. Luego, Chile es un país, en resumen, yo diría que como muy contradictorio. Es decir, Chile es un país contradictorio y extremista. Es decir, no hay puntos medios en Chile. Es decir, en Chile cuando yo llegué, en Chile tenía y tiene cosas avanzadas con respecto a España, pero brutales, es decir, enormes, es decir, que nos llevan una diferencia impresionante en el tema, por ejemplo, de lo que es la Hacienda, el sistema de impuestos internos, el sistema de facturación electrónica, desde el primer momento ya le llega, es decir, tenía unos avances en determinadas áreas de funcionamiento con respecto a España muy relevantes, y luego tenían otra parte que era como muy atrasado, ¿no? Y es un país que, ya te digo, no tienes como un punto medio, ¿no? Es decir, entonces, claro. Cuando llegas allí es donde empiezas a ver un poco toda esta parte
tan extrema y contradictoria que tiene el país. ¿A qué me refiero? Tú, por ejemplo, en 15 días estás constituido como empresa. Es una cosa rapidísima. Lo que tardas más es el trámite de los papeles de aquí, los documentos aquí que tú tienes que tramitar para constituirte allí, legalizar, llevarlos allí, pero en el momento que llegas allí, en 15 días ya estábamos constituidos como empresa. En el momento que te constituyes, ahí empiezas a operar, es cuando empiezas a ver lo que es la diferencia y lo difícil. Comienzas primero un poco para poder abrir una cuenta bancaria. Si dice, bueno, yo he constituido como empresa y me van a abrir una cuenta bancaria. Pues no es así. Es decir, no te abren para abrirte una cuenta bancaria. Tú tenías que presentar un plan de desarrollo de negocio, qué es lo que ibas a, no sé, cuál es el servicio que vas a vender, cuáles van a ser tus potenciales clientes, cómo vas a crecer, cuál va a ser tu plan de inversión, cuál va a ser tu plan de obtener ya beneficios y esto a largo plazo. Es decir, tú no ibas directamente, vas a un banco, oye, quiero abrir una cuenta bancaria. No, esto no es así. Esto tienes que ir allí, ellos tienes que hacer toda esta presentación, ellos analizarte y el proceso te puede tardar 6 meses en poder tener una cuenta bancaria. Chile, la verdad que a mí me ha sorprendido en todo, ¿no? Es decir, cosas buenas y cosas malas. Cuando llegas allí un poco con el tema, por ejemplo, de lo que es las licitaciones, es decir, es un país que requiere mucho trámite, todo tiene que ser ante notario, todo es un procedimiento, es un país muy transparente en el tema, es decir, es difícil que veas temas de corrupción allí y es verdad porque ellos hacen unos procedimientos que se hacen muy difícil y lo convierten en muy transparente en el propio proceso de licitación. Entonces, bueno... Eso es interesante, eso es interesante. Sí, no, ellos en este aspecto yo te puedo decir que ellos tienen unos procedimientos muy reglados, muy estructurados para lograr esta transparencia. Tú tienes que ver que Chile ocupa el puesto 23 de los países menos corruptos del mundo. Es decir, supera a España, supera a Portugal, supera a Italia, es decir, supera a muchísimos países de Europa. Y ya ni te hablo de lo que es Latinoamérica, que debe ser el número 1 con diferencia. Bueno, con Uruguay me parece que están por ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí. Cuando un país se ocupa este ranking es porque obviamente tienen un sistema un poco que lo logra, ¿no? Y es verdad, es decir... Vale, en relación a este tema de los proyectos, el primer proyecto en el que os trabajáis allí en Chile, realmente no fue un poco como pensabais, ¿no? Y al final, bueno, pues... debido a la exigencia que tiene la administración chilena, que un poco nos has estado dando pinceladas, bueno, pues las cosas no van como pensabais, ¿no? Y las cosas llevan a que la empresa se plantea cerrar la sucursal. ¿Cómo fue un poco esto? ¿Y qué pasó al final que no la cerrasteis, obviamente? Bueno, claro, es que creo que cuando hemos salido de España y hemos ido a vender nuestros servicios fuera, pienso que cuando hemos ido a países, por ejemplo, como Chile, hemos ido con una ideología española, por decirlo de alguna manera, de funcionamiento de trabajo de aquí y pensando que esto era similar o parecido allí, ¿no? Y esto no tiene nada que ver. Nuestro primer contrato efectivamente fue de diseño de puentes, aproximadamente unos 76 puentes y bueno, te vas con una idea de un poco el mismo tipo de diseño que podías hacer en España, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegas allí, pues te das cuenta que no, es decir, allí hacer un proyecto constructivo requiere realmente, si tú llegas a obtener un documento realmente que sea constructivo, que tiene tal grado de detalle y desarrollo que es muy superior en el sentido del resultado al final que da. Nosotros fuimos a la oferta, ganamos esta licitación, pero claro, luego nos encontramos con un funcionamiento de desarrollo allí muy peculiar, muy implantado y bueno, requirió un poco, sí, que para ese desarrollo tuvimos que poner muchos más medios de los que nosotros pensábamos para poder hacer estos trabajos. Y bueno, nos ocurrieron una serie de vicisitudes a lo largo del desarrollo del contrato que al final un poco pues nos afectaron mucho. Cuando yo comienzo este contrato coincide con un cambio de gobierno en el Chile. Al haber este cambio de gobierno, se produce en Chile una bajada muy abrupta en el tema de las oportunidades de negocio, en el tema de las licitaciones. Se reducieron
básicamente todas. El nuevo gobierno pues hizo un cambio de planteamiento de lo que tenía el gobierno anterior, suspendió muchas licitaciones, entonces se vivió una época de mucho corte. Hubo un cambio de gobierno y hubo un corte de un 80% de las licitaciones y los contratos. Entonces, bueno, esto nos coincide con el desarrollo de nuestro primer contrato y nos impidió avanzar más en el crecimiento, unido a una serie de cosas que nos ocurren en el propio desarrollo del contrato, que al final no fue tan mal que dijimos, bueno, pues nada, vamos a cerrar. No hemos logrado mucho, es muy difícil y bueno, lo mejor es cerrar. Y justo yo me regresaba un 29 de mayo, para ser exacto, y justo estando en el aeropuerto recibo una llamada de Metro de Santiago para indicarme que nos habían adjudicado este contrato, que era un contrato muy importante. Y bueno, eso fue lo que ocurrió. Nosotros un poco en ese momento lo que habíamos planteado era... Dime, perdona. No, digo, al final nos marchasteis, al final os quedasteis allí y continuáis hasta la actualidad. Me regresé a España, planteamos aquí una estrategia de volver a los 15 días yo para intentar montar ese equipo, pero no con una idea de hacer más. Es decir, oye, nos había ido tan mal que dijimos, oye, vamos a tener precaución en todo esto, ¿no? Entonces vamos a intentar contratar un equipo, intentar gestionar este equipo desde España. Lo que pasa que cuando yo me regreso y montamos este equipo para este desarrollo, en el primer contrato que habíamos realizado de puentes, de diseño de puentes, que fue para la empresa de Ferrocarriles del Estado, a pesar de que a nosotros nos fue mal, nosotros con el cliente quedamos muy bien. Es decir, nosotros hicimos un muy buen trabajo. Es decir, el resultado fue muy reconocido, indiferentemente que el resultado económico para la empresa fuera malo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esta gente de Ferrocarriles, al ver un poco la actitud un poco que nosotros mostrábamos en lo que fue el propio desarrollo, ellos nos animaron a seguir presentándonos a licitaciones. Entonces, bueno, al comenzar el desarrollo de este contrato de metro, ese año 2015, hasta el final, logramos ganar varias licitaciones para la empresa de Ferrocarriles del Estado y ahí, pues, nuevamente comenzó como el resurgir. Ajá. ¿Y cómo es un poco cuéntanos un poco cómo es la vida en Chile, ¿no? Que ya no entrando en el tema de administraciones, no, la vida de una persona, cómo ha vivido Frank Cotos en Chile, cómo le recomendaría a alguien que le dijera, oye, me voy para allá, sí o no, digo, en este periodo, ¿no? A lo mejor ahora las cosas no están tan bollantes como en aquel momento. Pero bueno, ¿cómo has vivido en Chile? Bueno, yo en mi caso yo no he vivido mal, yo he vivido bien. Yo creo que Chile tiene un problema muy fuerte con respecto a la propia diferencia social que tiene. Es un país en el fondo bastante clasista. Esta situación la ves en la realidad propia del país. Es decir, yo creo que en Chile vive muy bien la gente que gana bien, que gana muy bien, diría yo, pero el resto de la gente no vive bien. Muy costoso, la vida es extremadamente costosa para todo el mundo, indistintamente el nivel o la clase social donde estés. Es un país muy difícil para desarrollarse. En Chile, si tú no tienes un título universitario, es imposible obviamente que tú puedas avanzar en tu vida. Hay una clase media que es difícil propio avanzar porque, bueno, allí todo tienes que pagarlo, ¿no? Entonces, te encuentras, yo he tenido muchos trabajadores que son profesionales, pero que terminan su carrera con una doble deuda. Es decir, tienen que pagar el resto de su vida una hipoteca y pagar el resto de su vida el préstamo que pidieron para poder estudiar esta carrera, porque allí todo, es decir, allí se pagan todo. Es decir, las universidades públicas tú pagas. Yo creo que vivir en un país así, para mí no es lo ideal, definitivamente. No. Yo recomendar a una persona que, por ejemplo, que no tiene trabajo en España y que se va a buscar una opción en Chile, yo es algo que no recomendaría. Esto yo creo que además ha habido la prueba de los propios españoles que han ido allí. Estando yo, cuando llegó la crisis, muchísimos españoles se fueron a Chile sin tener trabajo aquí para buscarse allí la vida. Y yo te diría que el 95% ha regresado todo a los años, porque se han dado cuenta un poco de lo que es la propia realidad. Ya. Porque iban un poco a la aventura, iban sin nada fijo y entonces, bueno, pues es complicado encontrar. Sí.
Vale, pues mira, ahora está entrando por aquí la copresentadora del podcast del agua ha estado escuchando, he visto que tomaba notas incluso y bueno, pues quiere saludarte. Entonces, vamos a ver qué pasa. Atento, Fran. Hola, don Francisco Javier. Soy Laura, la copresentadora de El Podcast del Agua, y no he podido resistir el pasarme a escuchar su entrevista. Estoy encantada de conocerlo, y estoy también impresionada con su carrera profesional y con los logros que ha conseguido tanto en España como en Chile. Tengo que confesarle que soy una apasionada de Chile, y me encantaría ir algún día. Perdón, que me estoy despistando. He escuchado atentamente la entrevista y creo que faltaría hacerle una pregunta y que si no le importa esta inteligencia artificial le va a plantear. Si está preparado, ahí va la pregunta. Usted ha tenido una trayectoria profesional impresionante, una parte de ella en el sector del agua, desde su trabajo en la empresa pública Augas de Galicia hasta la dirección de proyectos de saneamiento y depuración en Aragón, y posteriormente toda su experiencia en Chile. Mi pregunta es, ¿cuál considera que ha sido el proyecto más desafiante en su carrera y por qué? ¿Cómo logró superar los retos que se presentaron durante ese proyecto? Muchas gracias por su atención y estoy deseando escuchar su respuesta. ¡Hasta luego! Bueno, yo creo que a lo largo de mi carrera, yo creo que en todos los proyectos en los que he participado, cada proyecto ha tenido un punto importante en mi carrera y en todas ha habido un obstáculo que superar de alguna manera. Pero si tengo que valorar de cuál consideraría que es la parte más, el proyecto más importante que yo he desarrollado, definitivamente me voy a quedar con esta parte última que he desarrollado de ir a un país como Chile, que tiene una diferencia de funcionamiento completamente diferente en España. Sí. Y el haber logrado haber implantado una sucursal de una empresa española de una forma permanente en ese país y desarrollarte y ser considerados hoy en día una empresa destacada dentro del sector de la propia ingeniería, definitivamente es como lo más importante que a mí me ha aportado a nivel profesional. Es decir, me quedaría con eso. Y para este desarrollo los obstáculos han sido infinitos, es decir, en el propio desarrollo, pero a pesar de ello han sido obstáculos duros y se han podido lograr. Entonces... Perfecto, muy bien. Vale, pues ya estamos entrando en la recta final de la entrevista. Me quedarían 2 preguntas por hacerte, tampoco quiero estarte aquí bloqueando todo el día. Bueno, la primera de las preguntas es, ¿a quién nos recomendarías que entrevistáramos en este podcast? Bueno, pues porque es una persona con un gran referente, que tenga unos altos conocimientos en el sector del agua y bueno, pues tenga facilidad también, le gusta hablar y todo eso. ¿Quién nos recomiendas, Fran? Yo recomendaría 3. Yo recomendaría una persona que tuviera que ver con este sector, pero en la parte académica dentro de una universidad. Yo recomendaría a Iñaki Tejero. Es un catedrático muy especializado en ingeniería sanitaria, con gran conocimiento en el sector de depuración y tratamiento de aguas de la Universidad de Cantabria. Yo recomendaría de segundo a una persona que estuviera ejerciendo en este sector dentro de un cargo público, la más relevante. Recomendaría a Teresa Gutiérrez, la directora de Aguas de Galicia, que desarrollan esta área dentro del propio sector público, básicamente pues para conocer pues las dificultades que hay para desarrollar un proyecto a nivel de obtener financiaciones, acuerdos con ayuntamientos, etcétera. Y luego optaría por una persona del sector privado que tenga gran conocimiento y experiencia en este sector, que en este caso es un compañero que se llama José Luis Martínez Mazariego, y que la verdad que José Luis, que fue durante muchos años el delegado de Agroestudios en Aragón, recomendaría a esas 3 personas. Perfecto, pues tomo nota, Iñaki, Teresa y José Luis, y vamos a ver si puedo contactar con ellos. Oye, y como última pregunta, Fran, ¿qué consejo le puedes dar a los jóvenes que están entrando en el sector? ¿O qué última cosa que a lo mejor quieras remarcar para jóvenes y para no tan jóvenes?
para terminar la entrevista? Bueno, yo creo que en España ahora mismo hay una gran necesidad de personal preparado y formado en esta área. Pienso que la crisis que hubo a finales del 2000 y principios del 2010 afectó mucho al sector de la construcción, y creo que España ha experimentado una situación de que la gente no ha ido a querer, no ha optado por desarrollar o estudiar estas carreras. Entonces, claro, ya ha pasado una década y hoy en día yo creo que hace falta gente, porque al final no deja de ser un sector que siempre va a tener necesidad de desarrollo, ya sea en ejecución de obra o en la propia explotación. Es decir, esta es una unidad básica en cualquier infraestructura pública de desarrollo urbano, por decirlo de alguna manera, y siempre se va a necesitar. Entonces, yo recomendaría a la gente que aquí va a haber muchas oportunidades de trabajo y que se animen a estudiar carreras que tengan que ver con un enfoque final a esta área. No solamente puede ser civil, sino a lo mejor industrial o cualquiera, ¿no? Que tenga que ver con un enfoque hacia el área de ingeniería sanitaria, porque realmente creo que ahora mismo hace falta gente en España, y creo que hace falta por este problema que hemos tenido en las décadas anteriores, y que ahora mismo creo que la gente no está estudiando esta carrera porque la ve como difícil y ve que las oportunidades de trabajo no van a existir, pero obviamente existen y van a seguir existiendo. Entonces yo le animaría a que la estudiara, claro. Perfecto, pues nos quedamos con lo que nos estás diciendo, y bueno, pues agradecerte infinito que hayas estado tan atento, que nos hayas contado todas estas cosas tan interesantes, y sobre todo tu disponibilidad 100% a poder realizar esta entrevista. Muchísimas gracias, Fran, y bueno, nada, muchísimas gracias. Nada, pues muchísimas gracias a ti por invitarme, encantado, y bueno, aquí estoy para lo que necesitéis. Muchas gracias, Fran. Entramos en la última parte del episodio. Los empleos, las distintas posiciones publicadas por empresas y entidades relacionadas con el mundo del agua en España y en el mundo. En las notas del episodio vas a tener los enlaces a las distintas posiciones comentadas. La primera de las posiciones es Jefatura de Producción Obra Civil. La fecha de publicación es del 2 de octubre del 2023 y la web de donde lo he sacado es Infojobs. La oferta es del Grupo Jimeno y el lugar del puesto de trabajo es Logroño, España. La breve explicación que da la empresa reclutadora es: Faxa, empresa del ciclo integral del agua perteneciente al Grupo Jimeno, precisa cubrir una vacante de jefatura de producción con experiencia en ejecución de obras. Las funciones serán interpretar los documentos del proyecto, dar las instrucciones precisas, elaborar y proponer el programa de trabajos y el presupuesto de ingresos y gastos con la periodicidad fijada por su dirección general y responder de su cumplimiento, estudiar y proponer las modificaciones técnicas necesarias para la correcta realización de la obra, preparar las relaciones valoradas necesarias para la elaboración de las certificaciones periódicas, gestionar estas ante la dirección facultativa o representantes de la propiedad y colaborar para la más rápida generación de recursos financieros líquidos, negociar con proveedores y subcontratistas, controlar la información económica y financiera de la obra, ser responsables del funcionamiento operativo de la oficina de la obra en su caso y de establecer o proponer las medidas encaminadas a la eficacia, integración y satisfacción de los empleados a su cargo, ser superior jerárquico de cualesquiera personas asignadas a la organización de la obra o contrato, ser responsable de que se cumplan con rigor las normas relacionadas con gestión de calidad, prevención de riesgos laborales y de medio ambiente, y elaborar presupuestos e informes y realizar las tareas que sobre esta materia le encomiende el responsable del cual depende jerárquicamente. Para el puesto es necesario un grado, una experiencia mínima de más de 5 años y los requisitos mínimos son: imprescindible residir en la provincia de Logroño, inglés nivel intermedio, valorable experiencia en ingeniería del sector del agua, experiencia de control y gestión de obras, disponibilidad para viajar a nivel nacional. El tipo de contrato es indefinido a jornada completa, el personal a cargo es de 1 a 5
el número de vacantes es 1 y el salario no está disponible, al igual que no está disponible los beneficios sociales. La segunda de las posiciones es personal técnico especialista en I+D+I en depuración de aguas residuales. La fecha de publicación es el 2 de octubre del 2023 y la web de donde lo he sacado es LinkedIn. La oferta es de Global Omnium y el lugar del puesto de trabajo es Valencia. La breve explicación que da la empresa reclutadora es: en Global Omnium buscamos un talento excepcional para planificar y gestionar proyectos, proactivo y con disposición para afrontar nuevos retos, con habilidad para colaborar en equipos multidisciplinarios, complementando conocimientos y capacidades. Si tienes una mente curiosa y creativa y eres capaz de encontrar soluciones innovadoras para los desafíos en proyectos de I+D+I, queremos conocerte. Tus funciones serán diseñar operaciones unitarias de proceso destinadas a la prevención y solución de problemas medioambientales y energéticos en la depuración de aguas residuales y las corrientes residuales que en ellas se generan, diseño de montajes experimentales tanto a escala de laboratorio como piloto, incluyendo realización de diagramas de flujo de procesos, P&D que facilite su diseño, construcción y operación, diseño y preparación de planes de trabajo experimental a escala laboratorio y piloto, análisis y presentación de resultados obtenidos, identificar fuentes generadoras de información y conocimiento, productoras de tecnología, técnicas, metodologías, procedimientos, materiales, productos o servicios y mantener las relaciones con las diferentes partes interesadas. Los estudios mínimos son una titulación universitaria en ingeniería química, biotecnología o disciplina técnica relacionada, especialización en tratamiento de aguas y energía, un máster en ingeniería ambiental, ingeniería química y de procesos o similar y deseable un doctorado en el marco de las siguientes disciplinas: ingeniería química, biotecnología o ingeniería de procesos. Los conocimientos requeridos son conocimientos en diseño de ingeniería de procesos, simulación de procesos químicos, tratamientos de aguas, hidráulica, técnicas analíticas de agua y gases, una experiencia mínima de 3 años de capacidad investigadora acreditada, experiencia acreditada en preparación de propuestas y participación en consorcios dentro de programas de financiación de I+D+I y experiencia previa en el tratamiento de biogás, valorización de sus compuestos en otros productos de valor añadido. Idiomas de inglés C1, otros idiomas serán un plus. Tipo de contrato no indicado, personal a cargo ninguno, número de vacantes 1 y la retribución será según currículum y experiencia. ¿Qué beneficios sociales se tienen? Proyecto innovador, incorporación a un equipo de trabajo colaborativo, empleo estable y de calidad, conciliación familiar, formación continua, programas de voluntariado y hábitos de vida saludable. El siguiente de los puestos es operador de planta de tratamiento de aguas. La fecha de publicación es el 2 de octubre y la web de donde lo he sacado es InfoJobs. La oferta es de Veolia Water Technologies. El lugar de puesto de trabajo es Pájara, Las Palmas, España. La breve explicación que da la empresa reclutadora es: Veolia Water Technologies Ibérica es una unidad de negocio de Veolia Water Technologies que ofrece soluciones globales para el diseño, construcción, mantenimiento y ampliación de instalaciones de tratamiento de agua y agua residual, tanto para clientes industriales como municipales. En Veolia Water Technologies Ibérica estamos comprometidos en promover que nuestros empleados tomen sus propias decisiones y marquen la diferencia. Buscamos personas de ideas afines que puedan compartir nuestra pasión por el agua. Dentro de la dirección de Service and Techno Delivery te ocuparás de realizar las tareas de operación y mantenimiento de aguas. Como operador de planta, tus principales funciones serán control de parámetros, mantenimiento preventivo y correctivo, informes de seguimiento y propuestas de mejora, control medioambiental y toma de muestras. Para el puesto es necesario unos estudios mínimos de ciclo formativo de grado medio, una experiencia de 1 año, conocimientos informáticos, ofimática y en especial Excel, disponibilidad y flexibilidad horaria, disponibilidad en caso de servicio de guardia, incorporación inmediata, valorable formación en prevención y valorable vehículo propio. El tipo de contrato es indefinido a jornada completa. El personal a cargo es ninguno, el número de vacantes 1, salario no está disponible y los beneficios sociales son teléfono móvil. Y la última de las posiciones es modelador de redes de saneamiento y drenaje urbano. La fecha de publicación es el día 5 de octubre de 2023 y la web de donde lo he sacado es la web de Hídrica. La oferta es de Hídrica y el lugar del puesto de trabajo es híbrido en Valencia. Breve explicación que da la empresa reclutadora.
¿Quieres desarrollarte como profesional en una empresa donde tendrás autonomía y verás el impacto de tu trabajo junto a un equipo que te ayudará en todo lo que necesites? Esta posición te va a interesar. En Hídrica tenemos el propósito de crear un mundo mejor ayudando a que la gestión del agua, nuestro bien más preciado, sea lo más eficiente posible. Tu misión principal será colaborar como técnico en proyectos relacionados con el ciclo integral del agua, enfocados especialmente en la modelización de redes de saneamiento y drenaje urbano. Trabajarás en el desarrollo e implantación de soluciones para el sector del agua, principalmente en aquellas relacionadas con la modelización hidráulica de redes de saneamiento y drenaje, colaborando con un equipo multidisciplinar. ¿Qué valoramos? Software de modelización hidráulica en lámina libre, tipo InfoWorks, ICM, SWMM, Seaware GEM, Sistema de Información Geográfica GIS, conocimiento de lenguajes de programación y gestión de datos, gestión de proyectos, tercera lengua. El puesto requerirá viajar, experiencia en proyectos internacionales. Para el puesto es necesario un grado en ingeniería civil, industrial o ambiental, más de un año de experiencia en el sector del saneamiento y drenaje urbano, y los requisitos son modelación, redes de saneamiento y drenaje, tener la suficiente experiencia como para ser autónomo en tu día a día, poder mantener una conversación fluida en inglés, ya que trabajarás con equipos de diferentes países y tanto las reuniones como la comunicación escrita pueden ser en inglés. El tipo de contrato es indefinido a tiempo completo, personal a cargo no se hace referencia, el número de vacantes son 1, el salario no está disponible y los beneficios sociales son desarrollo profesional y autonomía para hacer tu trabajo, equipo comprometido que te ayudará en lo que necesites, entorno híbrido donde podrás organizar tus horarios como quieras, cada día aprenderás algo nuevo y te enfrentarás a retos diferentes, y sector en auge donde verás el impacto de tu trabajo en el día a día. Y hasta aquí los empleos. En las notas del episodio vas a poder encontrar el enlace a todas las posiciones. Desde este podcast animo a los reclutadores a mantener pequeñas charlas para presentar las distintas posiciones que tengan disponibles, explicar los requisitos y todas las características de los puestos. Estoy totalmente disponible. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Yo empiezo a marcharme. Si te ha gustado, te invito a que escuches el próximo episodio donde entrevisto a Teresa Ladrero, una persona que lleva toda una vida depurando aguas residuales en la Comunidad Autónoma de Aragón, en España. Ha sido jefa de planta en la depuradora de Gea de los Caballeros y en la actualidad es la responsable de explotaciones de la zona 08C, gestionando y supervisando las depuradoras, colectores y bombeos de un total de 9 depuradoras de la Ribera Alta del Ebro. De verdad, ha sido un verdadero placer y un honor estar al otro lado del micrófono compartiendo con todos vosotros estos momentos tan apasionantes de El Podcast del Agua. Antes de concluir, quiero agradeceros vuestra compañía en este viaje y el que me hayáis dedicado vuestro valioso tiempo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo en este capítulo con todas las secciones en las que hemos profundizado, explorando los desafíos y soluciones que enfrentamos en el fascinante mundo del agua y sus distintos tratamientos. Mi objetivo ha sido brindaros información relevante y actualizada, compartiendo conocimientos técnicos y experiencias de expertos en el sector. Si el podcast ha sido de tu agrado, te pido amablemente que me des tu apoyo y que me ayudes a llegar a más oyentes interesados en el tema. ¿Cómo puedes hacerlo? Es muy sencillo. Si tienes la oportunidad, por favor, dame tu valoración en tu plataforma de podcast preferida. Cada estrella cuenta y a mí personalmente me motiva a seguir mejorando y ofreciendo contenido de calidad. Además, si deseas dejar una reseña con tus comentarios y opiniones sobre el podcast, será un auténtico honor para mí. Tus palabras me inspiran a seguir adelante y me ayudan a crecer como creador de contenido. Y si realmente te ha gustado el Podcast del Agua, te pido el favor de compartirlo con tus colegas, amigos y con otros profesionales del sector. La difusión a través del boca a boca es una de las mejores formas de hacer crecer esta comunidad y llegar a más personas que puedan beneficiarse de los conocimientos y experiencias que comparto. Nuevamente, gracias por formar parte de esta experiencia. Gracias de verdad por tus mensajes, comentarios y sugerencias. Siempre van a ser bienvenidos y estoy ansioso por seguir trayendo nuevos episodios llenos de información relevante y entrevistas con destacados expertos. En nombre del Podcast del Agua, gracias de corazón por tu apoyo y fidelidad. Esperamos seguir siendo tu fuente de información confiable y entretenida en el apasionante mundo del agua. Hasta el próximo episodio. Namaste.